Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, donde el romance, las intrigas y los giros inesperados son el pan de cada día. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de pasión y emociones fuertes, porque hoy vamos a hablar de un tema que a muchos nos encanta: del amor en la oficina. Sí, lo que oyen. Esa chispa que surge entre expedientes, reuniones y el aroma del café recién hecho. Ese flechazo inesperado que te hace ver la jornada laboral con otros ojos. Porque, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con encontrar el amor en el trabajo? La cercanía diaria, la complicidad que nace al superar desafíos juntos, las miradas furtivas durante las reuniones, todo contribuye a crear un ambiente propicio para el romance. Y aunque a veces pueda parecer un cliché, la realidad es que muchas historias de amor nacen entre las paredes de una oficina. Y como sabemos que son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, hoy les traemos una selección de 13 capítulos que, les aseguro, los van a enamorar. No importa si son de esos que prefieren las comedias románticas ligeras y divertidas, o si les gustan los dramas intensos con personajes complejos, aquí hay algo para todos los gustos. Hemos buscado entre las series más populares y algunas joyas escondidas para ofrecerles una variedad que refleje las diferentes facetas del amor en el entorno laboral. Desde el romance torpe y lleno de malentendidos hasta la pasión prohibida que desafía todas las reglas, prepárense para un viaje lleno de emociones. Pero antes de empezar con este recorrido por las oficinas más románticas de Turquía, les quiero pedir un favor enorme: si este tipo de contenido les gusta, si disfrutan de nuestras recomendaciones y análisis, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like y compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de los dramas turcos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Cada like, cada comentario y cada suscripción nos animan a seguir buscando las mejores series y a crear contenido que realmente disfruten. Sabemos que comparten nuestra pasión por los dramas turcos, y queremos seguir siendo su fuente número uno de información y entretenimiento en este fascinante mundo. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista que los dejará suspirando. Prepárense para conocer historias de amor que desafían las reglas, superan obstáculos y nos demuestran que a veces, el destino se encuentra justo al lado de tu escritorio. Estas series nos muestran que el amor no conoce de horarios ni jerarquías, y que puede surgir en el momento y lugar menos esperado. Pero también nos recuerdan que las relaciones en el trabajo pueden ser complicadas y que es importante ser conscientes de las consecuencias que pueden tener nuestras acciones. Empezaremos con el capítulo 3 de Erkencikus. En este capítulo, la tensión entre Can y Sanem es palpable. La química entre ellos es innegable, y podemos ver cómo poco a poco van dejando de lado sus prejuicios y se abren a la posibilidad de algo más. Este capítulo es clave porque marca un punto de inflexión en su relación, y nos regala momentos muy divertidos y románticos. Además, la torpeza y la espontaneidad de Sanem, combinada con la seriedad y el atractivo de Can, crean una dinámica explosiva que te engancha desde el primer momento. La inocencia de Sanem y la experiencia de Can chocan constantemente, creando situaciones cómicas y tiernas. Este capítulo es un claro ejemplo de cómo la atracción puede surgir entre dos personas muy diferentes. Seguimos con el capítulo 5 de Senkal Kapm. Este capítulo es una joya para los amantes de las comedias románticas. Eda y Serkan, obligados a fingir una relación, se ven envueltos en situaciones hilarantes y al mismo tiempo, empiezan a sentir una atracción real el uno por el otro. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es increíble, y en este capítulo en particular, podemos ver cómo esa química se intensifica. Los celos, los malentendidos y las miradas furtivas hacen de este capítulo un imperdible. La dinámica entre Eda y Serkan es una montaña rusa de emociones, y este capítulo es un punto culminante de su relación falsa que empieza a sentirse demasiado real. Ahora vamos con un poco de drama y pasión con el capítulo 8 de Aşk 101. Aunque no se centra exclusivamente en el romance en la oficina, este capítulo tiene una escena crucial donde vemos cómo la relación entre Eda y Burak se complica. La tensión es alta, y las emociones a flor de piel. Este capítulo nos muestra que el amor no siempre es fácil, y que a veces hay que luchar contra viento y marea para estar con la persona que amas. La actuación de los jóvenes actores es sobresaliente, y te hace sentir cada uno de sus sentimientos. Aşk 101 nos recuerda que el amor en la adolescencia puede ser especialmente complicado, y que las decisiones que tomamos en esa etapa de la vida pueden tener un gran impacto en nuestro futuro.
Cambiando de registro, nos vamos al capítulo 2 de A Philly Ask. Este capítulo es puro caos y diversión. Kerem y Aisee, obligados a casarse para evitar un escándalo familiar, intentan mantener las apariencias en la oficina, pero sus personalidades chocan constantemente. Las situaciones cómicas son infinitas y la tensión entre ellos es evidente. Este capítulo es perfecto para pasar un rato agradable y reírse a carcajadas. La serie explora las consecuencias de un matrimonio forzado y cómo dos personas que aparentemente no tienen nada en común pueden llegar a enamorarse. Continuamos con el capítulo 7 de Dolunay. En este capítulo, Nazli y Ferit se enfrentan a un gran desafío en su relación. La confianza entre ellos se ve puesta a prueba, y deben decidir si están dispuestos a luchar por su amor. Este capítulo es muy emotivo y nos muestra la vulnerabilidad de los personajes. La banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección cada escena. Dolunay nos enseña que la confianza es fundamental en cualquier relación, y que incluso el amor más fuerte puede verse amenazado por la falta de comunicación y los malentendidos. Ahora, para los que buscan algo más intenso, les recomiendo el capítulo 10 de Kara Sebda. Aunque gran parte de la historia se desarrolla fuera de la oficina, este capítulo tiene escenas cruciales en el ambiente laboral que intensifican la rivalidad entre Kemal y Emir. El amor prohibido entre Kemal y Nihan se siente en cada mirada, y la ambición desmedida de Emir crea un ambiente de tensión constante. Kara Sebda es un drama apasionante que explora los límites del amor y la obsesión, y cómo la ambición y el poder pueden destruir vidas. Volvemos a la comedia romántica con el capítulo 4 de Bay Jane. Ozgur y Ezgi, cada uno con sus propios problemas amorosos, se alían para ayudarse mutuamente. En este capítulo vemos cómo su relación de amistad se va transformando en algo más. Las situaciones divertidas y los consejos amorosos que se dan el uno al otro hacen de este capítulo un imperdible. Bay Jane nos muestra que a veces el amor puede surgir de la amistad, y que la persona que menos esperas puede ser la que te haga más feliz. No podemos olvidarnos del capítulo 6 de Her Yerdesen. Selin y Demir, obligados a compartir la misma casa y la misma oficina, se ven envueltos en una guerra de nervios constante. Este capítulo es clave porque vemos cómo poco a poco van descubriendo sus sentimientos el uno por el otro. Las discusiones acaloradas y los momentos de complicidad hacen de este capítulo un imprescindible. La convivencia forzada y la competencia profesional crean un ambiente explosivo que, sin embargo, termina por unirlos. Ahora, un drama que te tocará el corazón, el capítulo 9 de Medcezir. Aunque no toda la trama se desarrolla en la oficina, la presión laboral y las aspiraciones profesionales de Yaman y Mira influyen en su relación. Este capítulo es muy emotivo y nos muestra los sacrificios que a veces hay que hacer por amor. Medcezir es una adaptación de la serie estadounidense de OC, que explora temas como la clase social, la ambición y el amor. Cambiando de aires, nos vamos al capítulo 1 de Ufak Tefekzinayetler. Este capítulo, el primero de la serie, establece las bases de la historia y nos presenta a las cuatro protagonistas y sus complicadas relaciones. Aunque no es un romance en la oficina per se, la rivalidad profesional y personal entre ellas es palpable desde el primer momento, y el ambiente laboral es un caldo de cultivo para la intriga y el drama. Ufak Tefekzinayetler es un thriller psicológico que explora la envidia, la traición y la venganza en un grupo de amigas. Para los que buscan algo diferente, les recomiendo el capítulo 11 de Kukur. Este drama de acción no se centra en el romance en la oficina, pero la lealtad y el compañerismo que se demuestran los miembros de la familia Koval en su oficina son dignos de admiración. Este capítulo en particular es muy intenso y nos muestra la determinación de la familia para proteger a los suyos. Kukur es una serie adictiva que te sumerge en el mundo del crimen organizado y la lucha por el poder en un barrio marginal de Estambul. De vuelta a la comedia romántica con el capítulo 3 de Kiral Kask. Defne, obligada a fingir ser la novia de Omer para ayudar a su familia, se ve envuelta en situaciones muy divertidas y comprometedoras. En este capítulo, la tensión entre ellos aumenta, y podemos ver cómo la atracción mutua se hace cada vez más evidente. Kiral Kask es una serie encantadora que te hace reír y suspirar al mismo tiempo, y que te recuerda que el amor verdadero puede surgir de la forma más inesperada. Y para cerrar con broche de oro, les recomiendo el capítulo 12 de Muzice Doctor. Aunque no es una historia de amor romántico en la oficina, el compañerismo y la amistad que se forjan entre los médicos del hospital son conmovedores.
En este capítulo en particular, vemos cómo Ali Befa, un joven médico con autismo, demuestra su talento y su humanidad, y se gana el respeto y la admiración de sus colegas. Muzice Doctor es una serie inspiradora que te enseña la importancia de la inclusión, la empatía y la superación personal. Y ahí lo tienen. 13 capítulos de dramas turcos que espero, los hayan enamorado tanto como a mí. Historias de amor en la oficina, dramas intensos, comedias románticas y hasta un poco de acción. Para todos los gustos. Hemos intentado cubrir una amplia gama de géneros y estilos para que puedan encontrar algo que se adapte a sus preferencias. Recapitulando un poco, vimos cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo las reglas de la oficina pueden ser desafiadas por la pasión, y cómo el compañerismo y la amistad pueden florecer en el ambiente laboral. Estas series nos muestran que el amor es un sentimiento complejo y multifacético, que puede traer alegría, dolor, esperanza y decepción. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las oficinas más románticas de Turquía. Recuerden que el amor puede estar a la vuelta de la esquina, incluso en el trabajo. Y recuerden también que es importante ser conscientes de las responsabilidades y los riesgos que implica involucrarse sentimentalmente con un compañero de trabajo. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos puesto mucho cariño y esfuerzo en la selección de estos capítulos, y esperamos que los disfruten tanto como nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos capítulos les gustó más? ¿Conocen alguna otra serie turca con romance en la oficina que me recomienden? Déjenme sus comentarios abajo. Los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, y nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a ofrecerles lo que realmente quieren ver. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos amantes de los dramas turcos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Y recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, análisis y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de los dramas turcos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor está en el aire, incluso en la oficina.